Ah, chuta, ya empecé. ¿Lo corto, Consuelo? No, porque ya debe quedar poquito. Son las 16:28. O córtalo y después lo vuelves a poner. Sí, Dos porque minutos ya igual es sé. harto. Sí. Espérame. ¿Dónde era? Acá, en los tres puntitos. ¿Dónde? Ah, aquí está. Acá arriba me parece. Ok, pausa. No sé si lo estamos haciendo bien. A ver. Bueno, espera que esté aquí. Si no, quedó grabado en mi computador. ¿Ah? Si no, quedaría grabado en mi computador. Bueno, después la paso. Ya. Ya. Bueno, vamos a comenzar nuestra capacitación para el mes de septiembre y vamos a comenzar con acá. Esperen un poquito. Vamos a empezar con Evangelio. Ya. Voy a tener que empezar a subirlo para intentar al de arriba ya. Vamos a comenzar con nuestro, como siempre, con los evangelios que nos tocan este mes de septiembre. Son hartos, estamos captando desde el primero. El primero es el domingo 1 de septiembre, el 8, el 15, el 22 y el 29 de septiembre. Entonces, vamos a comenzar. El del 1 de septiembre empieza con una discusión con los fariseos, le reclaman a Cristo por qué sus apóstoles no se lavan las manos antes de comer. Hay un reclamo como por qué no siguen las costumbres antiguas. Cristo les responde con mucha dureza y les dice que este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y después Cristo sigue, este domingo acabamos de tener un discurso más o menos igual. Ustedes, los que se quieren ir, los que, quienes se quieren quedar, en los que ustedes también quieren ir, se les dice a los apóstoles. Pero aquí, en este evangelio, Cristo les hace como un discurso más largo y les dice que no está de afuera lo que está mal o lo que está impuro o lo que corrompe al hombre, sino que es lo que sale del corazón. Y él hace una larga lista de todas estas cosas. Y ahí también un poco es un llamado a que nosotros nos miremos, porque hablamos, por ejemplo, nos quejamos mucho de que la gente está muy agresiva, ya, pero a ver, cuestionémonos cómo soy yo en mi casa, o cómo soy yo, no sé, pues, con la persona que me atiende en la tienda, aunque sea pesada, yo le respondo igual de pesada. O sea, por eso que Cristo nos dice, mírense, miren el corazón primero. No todo es culpa de los otros. Yo también tengo que aportar. Tengo que aportar al ambiente de mi casa, de mi barrio, de donde estoy yo. O sea, con buena actitud, y con siempre sembrando esperanza. Amabilidad. Bueno, aquí nosotros le pusimos que podemos reflexionar eh, en qué me dice esta larga lista de situaciones negativas que salen de nuestro interior. Y la otra pregunta podría ser, ¿cuál de los defectos que están indicados en esta lista me propongo como apartar de mi vida, superarlo, mejorarlo, contenerme, por ejemplo, si es que yo soy muy habladora y digo cosas sin pensar? eh, por ahí podría ir mi, mi aporte a que las personas que estén rodeadas acá al lado mío vivan un poco mejor, más contentos. Ese es El primer evangelio. el primer evangelio de septiembre. El segundo, el del 8 de septiembre, es muy cortito porque él habla de la curación del sordomudo. Y son unos cuantos versículos nada más.
nosotros quisimos destacar en esta lámina especialmente la mirada de Cristo, porque antes de hacer el milagro, Cristo, el Evangelio dice que Cristo miró al cielo y después hizo la curación del sordo. Y finalmente la frase que dice es, todo lo ha hecho bien. A nosotros nos pareció que era como importante destacar el hecho de que Cristo mira al cielo, que pide a su Padre del cielo que lo esté mirando, lo acompañe en esta curación. Bueno, y ahí un poco cuestionarnos cuáles son mis sorderas espirituales, o sea, lo que no quiero oír, lo que no me gusta, no sé, pues, de cuántas veces Dios me llama, no sé, a la humildad a lo mejor, a la bondad, y yo me hago la lesa y digo, no, es que yo soy así. O sea, eso es una cosa que es propia de una sordera, digamos, ¿ya? ¿Y en qué situaciones me cuesta escuchar o hablar con Dios? O sea, ¿en qué situaciones yo la verdad es que me ofusco y quiero buscar las soluciones por mí misma? Y no recurro a la oración, porque en el fondo escuchar o hablar con Dios o hablar de Dios es una forma de orar también. Hay situaciones en que ni siquiera no veo la solución, nunca pongo la solución si hay un conflicto en la casa, por ejemplo. Nunca, a veces caigo en no, en buscar solamente soluciones humanas y no la mirada de Dios. Entonces, eso es lo que nos llama a abrir, porque lo que le dice Cristo al sordomudo es ábrete, que se abra ese oído y pueda escuchar la voz de Dios. En el siguiente es, ¿quién dice la gente que es? Cristo les pregunta a sus apóstoles y a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es? Y ahí le responden unos que es Juan Bautista, otro que es, que es un profeta importante, otro que es el profeta Elías. Hay una como pura confusión. Entonces Cristo les dice, les pregunta quién. ¿Creen ustedes que soy yo? Y Pedro ahí le responde, tú eres el Mesías. Eh, este evangelio es bastante largo y entonces después de esta declaración de Pedro, Jesús sigue con un discurso en el cual él anuncia su pasión, lo que va a sufrir, cómo lo van a acusar, cómo lo van ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a acusar los judíos, cómo lo van a perseguir y al final que va a morir. que va a Él morir. dice que va a morir. Y ahí viene la reacción de Pedro. Y ahí viene la reacción de Pedro, que Pedro le dice, se enoja con Jesús y le dice, ¿cómo se le ocurre estar diciendo estas cosas? Y la reacción de Cristo es bastante notable. Él les dice, fuera de aquí, Satanás. Le dice a Pedro que un minuto antes lo había reconocido como que había Como el Mesías. hablado, que lo había reconocido, y que había hablado como inspirado por Dios. Y termina Jesús diciendo, llamando a sus discípulos a tomar la cruz. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Tiene como varias partes ese evangelio. Y nosotros les proponíamos que compartamos con Jesús nuestras cruces, a esas que son muy difíciles de llevar, que probablemente todos tenemos algo, y esas que están presentes en el día a día, que nos hacen un poquito los días a veces pesados, a veces complicados. Pero aquí yo voy a recordar una frase que decía un sacerdote que decía que la cruz era hecha a nuestra medida y que por lo tanto había que llevarla con soltura y elegancia. Ujú. Y es cierto, o sea, nuestras cruces son a nuestra medida, somos capaces, porque Dios está con nosotros. O sea, nunca pensemos que la cruz es un castigo, no lo es un compartir el sufrimiento de Cristo, es un aprender de que todos tenemos dolores, todos, y no hay nadie que se libre, porque el dolor de alguna manera también nos enseña que dependemos de Dios, que somos limitados, que somos criaturas, que tenemos la huella del pecado, o sea, si eso lo tenemos todo. Entonces,
el tener esa actitud nos hace amar nuestra cruz. ¿Cuántas veces yo creo que a todos nos ha pasado que de repente uno ve a una persona desde fuera y uno dice, ¿cómo soporta tanta cosa? Y uno ve a esa persona y esa persona está tranquila, no digamos que está eufórica, contenta, pero está tranquila. ¿Por qué? Porque la está viviendo con Dios. Y siempre, siempre las cruces de los demás se ven mucho peor desde fuera, ¿eh? Sí. Uno las vive mucho mejor. Bien, ese es el Evangelio de el 15. Ahora tenemos el del 22 de septiembre, que estamos siguiendo a Marco. Em, Jesús vuelve a anunciar su pasión y entre medio se mete esta situación en que los apóstoles discuten cuál es el más importante entre ellos. Cuando Jesús les pregunta de qué se venían conversando, ellos hacen los lesos, no les responden. Y Jesús sigue como adelante, como si no hubiera, como si no se hiciera eco de esa situación anterior, sino que responde de una manera bien especial. Dice, el que no recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, o sea, el que recibe a uno de estos pequeños, poniendo como un niño entre medio, a mí me recibe y recibe el que me ha enviado. Em, Entonces los llama, no les dice que tienen que darse de importancia, que por tener tantos puestos, sino que les dice cuál es la actitud que tienen que tener. y por eso que nuestras preguntas van por ahí, en ese sentido. ¿En qué situaciones quiero ser más destacado que los demás? ¿O me quiero destacar por sobre los otros? Y, una pregunta como más profunda sería, ¿cómo es mi actitud de servicio hacia los otros? En la casa, en la parroquia, con mis vecinos, con quien me toque interactuar. O sea, ¿sirvo para que me agradezcan o sirvo por el mero hecho de servir? Es como, por eso dice Cristo, ¿qué nos puede? Dice, el que recibe uno de estos pequeños con los niños, ¿qué te puede dar un niño? O sea, te va a dar alegría y todo, pero ¿qué te va a dar? No te va a pagar con nada. Y esa es la actitud que tenemos que tener, recibir a los niños, a los que no nos pueden devolver nada. Bien, y el último también es de Marco. Em, los discípulos vienen donde Jesús y le alegan y le dicen que encontraron a una persona que estaba expulsando demonios en nombre de Cristo, pero que no era de ellos, no era de su grupo, de los discípulos que siguen a Jesús. Jesús responde, el que no está con nosotros está contra, el que no está contra nosotros está con nosotros. Dando a entender que en el fondo el que no se opone a sus enseñanzas quiere decir que de alguna manera lo sigue a él, aunque no esté dentro de este grupo más escogido que lo sigue. Y ahí nos llama también a considerar a las personas que a lo mejor no están dentro de la iglesia incluso, pero que hacen el bien. Hablamos con la Amalia, por ejemplo, no sé, la gente que trabaja en un hogar de ancianos, por ejemplo, y que cuida y que trata con cariño a los ancianos. Puede que no sea ni religioso ni tenga ninguna fe, pero está viviendo la bondad que está inscrita en su corazón. No nos olvidemos que el bien está inscrito en el corazón del hombre, solo que hay que hacerlo florecer. Y muchas personas que a lo mejor no están dentro de los que se confiesan como religiosos, igual lo viven y igual lo comparten. Y Cristo hace una advertencia muy severa, muy clara, sobre quien escandalice a uno de estos pequeños en la fe, las personas que están recién comenzando a tener la fe en Cristo, a conocer su enseñanza, a introducirse quizá en la iglesia, los primeros pasos dentro de nuestra parroquia. Él tiene una clara condena sobre aquellos que los escandalicen, que en el fondo atentan contra que esas personas empiecen a crecer en la fe y en su seguimiento. También habla en este evangelio de que si la mano, el pie o mi ojo son motivo de ocasión de pecado,
que yo tengo que cortarme la mano, cortar el pie o quedar ciego. Obviamente que no es en el sentido literal exacto que así tiene que ser, sino que es como una advertencia muy clara que Cristo nos pone sobre cómo tenemos que actuar para evitar caer en situaciones en contra de nuestros hermanos, en contra de algunas personas, de lo que sea, o contra las autoridades, etcétera. Además que una de las cosas que tenemos que tener claro que las tentaciones precisamente vienen desde o sea, principalmente desde el mundo sensorial, o sea, de lo que vemos, lo que tocamos, lo que deseamos, ahí vienen las mayores tentaciones. Entonces, por eso nos dice, córtatelo, no, evita las situaciones de pecado. Sí, no sé, por ver cierto tipo de cine o cierto tipo de, no sé, de ir a ciertos lugares te puede inducir al pecado, evítalos, córtalos, eso es cortarlos, o sea, no andarse cortando las manos ni Exacto. los pies. Y consideramos cómo me relaciono con lo que mismo que estaba hablando la Cecilia, cómo me relaciono con aquellas personas que no comparten mi fe, pero que sí son son buenas personas en el fondo. Eh, y cuál es mi actitud. ¿Tengo una actitud de arrogancia o de generosidad hacia los demás? Cuando incluso yo considero que están pecando, que están haciendo algo que no está correcto, o sea, cuidado ahí, ¿cuál es nuestra actitud? eh, Probablemente no estar juzgando es lo más adecuado, porque no lo haría Cristo en ese sentido, sino que dejar ver que hay otras maneras de evitar que nosotros seamos poco amables con los demás, que estemos yéndonos a lugares que no nos corresponden o que nos van a hacer mal, que nos van a hacer ocasión de faltar, de pecar quizás. Ujú. Bien, esos son los evangelios, son Del mes de hartos septiembre. de septiembre. Algunos son más largos y otros son más cortitos. Y ahora eh, Vamos a ver el vamos tema. a ver el tema. El tema que nosotros le teníamos preparado, vamos a abrir de nuevo. Es este no era el tema, Tema. ¿verdad? Nada más que te tengo aquí. No sé qué haríamos. Ya. Bueno, no sé si se acuerdan que, bueno, el mes pasado comenzamos a ver el tema de la oración, un poco lo definimos, un poco vimos de qué se trataba. Ahora vamos a ir a un tema un poquito más específico que es qué pedir y qué decir en la oración. O sea, porque ya lo tenemos como claro, hablábamos de que el ideal es, bueno, es un diálogo, un conversar íntimo con Dios Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Un paréntesis, son tres personas en un mismo Dios. Entonces no es infidelidad si yo le rezo al Espíritu Santo y no le rezo a Dios. Igual, o sea, Vale igual. dale igual, porque de repente uno dice, ¿cómo le va a rezar a uno y no le va a rezar al otro? Es Dios. Y obviamente depende un poco en la situación en que uno esté a quien le rece. Eh, por ejemplo, yo le digo a título personal, yo cada vez que hago clase, cuando voy a hacer clases de lo que sea, lo primero que hago es rezar al Espíritu Santo, porque Él ilumina. Y yo le pido, ilumíname para decir lo que tú quieres que diga. En otras circunstancias probablemente le voy a rezar a Dios Padre o le voy a rezar a Jesucristo, pero en el fondo de eso se trata, ¿ya? Y bueno, como decíamos, el ideal es que lo hagamos como Cristo nos pide, o sea, cuando le dice, vete a tu pieza, cierra la puerta, o sea, en un lugar determinado, a sola y con un ratito establecido, porque eso nos va a hacer que la parte externa del lugar, buscar el lugar, el momento, el silencio, si lo vamos haciendo todos los días o lo más seguido posible, en el fondo esa cosa como externa pasa a segundo plano, uno ya lo hace como automático y entonces entra inmediatamente a la oración. En ese sentido es bueno hacerlo a tomarlo como un hábito, ¿ya?
lo primero que tenemos que hacer es que Son, son son 4 pasos. sí, primero Sí, son varios pasos son que pasos, dar pero para hacer la bueno, oración, para que salga de mejor manera, de una manera como más adecuada a lo que, a la relación que nosotros queremos establecer con Dios. Entonces, en estos 4 pasos se los vamos a ir contando, son cortitos, pero en el fondo nosotros pensamos que de alguna manera ayudan. ayúdame. Lo primero es empezar con una alabanza, alabar a Dios, darle gracias, o sea, que sea una cosa sencilla. Señor, te reconozco como mi creador. Eres tú lo máximo, lo más grande, lo mejor. Con esa persona, con ese padre me estoy relacionando. Eso es lo primero. Alabar al creador. Y lo ¿Ya? reconocemos a este Dios todopoderoso y maravilloso, especialmente su creación, con los animales, con las plantas en general. Si nosotros nos centramos y miramos como este pajarito que está acá, la belleza que tiene, los colores, la perfección que tiene, eso nos hace elevar nuestro pensamiento. Y alabar a Dios nos hace que nuestra alma se aquiete, se tranquilice, se calme y encuentre hasta la alegría. Por eso es que es importante empezar con una alabanza. Sí. Después ya habiendo alabado a Dios, demos gracias. Gracias por todo, pero por, no sé, por la salud, por la familia que tenemos, por habernos podido levantar, por haber dormido en la noche, por, no sé, porque algo bien, algo que nos resultó, que nos pasó el día anterior o que nos está pasando. Incluso aunque suene raro, de repente también agradecer los dolores, porque sé que me acompaña, Señor. O sea, me siento triste, estoy con dolor, estoy con problemas, pero me siento acompañada. Entonces, dar gracias por todo lo que tenemos, ¿ya? Después, pedir perdón. Sí, porque, a ver, pero no, a ver, generalmente nosotros pensamos así como en pedir perdón muchas veces como de cosas terribles que hemos hecho. No, o sea, sí, sí hemos hecho cosas terribles, hay que pedir perdón de todas maneras, pero perdón por no ser amable, perdón por, no sé, por andar enrabiado todo el día, quejándome todo el día, quejándome de nada. O de todo. O de todo. No, pero que no tiene ningún sentido. Ay, que mira, que no, que hace calor, que hace frío, que fui al supermercado y no habían los tallarines que yo quería de la marca que yo quería. Los tallarines de otra marca son iguales. O sea, le ponéis más sal si son desabridos. Listo, se solucionó el problema. O sea, en ese sentido me refiero a esa cotidianidad, pedir perdón por esa cotidianidad, porque esa es la que al final revela cuánta conexión tengo yo con Dios. Porque si yo voy fijándome más en esos detalles, en esas sutilezas en la vida, quiere decir que quiero mejorar. Pero si yo me pongo en la posición, no, es que yo soy así, no hay solución, No porque avanzamos estoy mucho. cerrando la puerta, estoy diciendo, yo soy así, aguántense. Y eso no es correcto. Entonces, Y aquí en el pedir perdón también pedimos ayuda a Dios. Le estamos sí, pidiendo, estamos abriendo nuestro corazón para que Él nos ayude a ser mejores personas. claro que nos ayuda a superar todas esas cosas que debiéramos superar. Y finalmente, Dice, el cuarto paso es, es que hay un refrán que dice que solo va al pozo cuando tiene agua, o sea, cuando tenemos problemas allá, voy a pedirle, le pedimos por nuestras necesidades y por otros. Pero aquí hay que tener cuidado, porque hay que pedirle a Dios que nos ayude, que tenemos tal necesidad, pero que se haga tu voluntad. No tratemos a Dios como un cajero automático, como diciendo, yo te voy a pedir esto y tú me das lo que yo quiero. Tú me das los billetitos que yo te estoy pidiendo. Porque si tenemos esa actitud, resulta que Dios nos va a dar lo que nos conviene, no lo que nosotros pedimos. Puede que
estamos Por viendo donde nos conviene y todo perfecto, pero hay veces que podemos pedir algo que Dios, esto no le va a hacer bien y no te lo concede. Entonces, si yo siempre trato a Dios así como cajero automático, si no me da lo que yo quiero, me frustro y tento a alejarme, porque no me dio. ¿Cuánta gente eh, tiene como rabia con Dios? Está enojada con Dios. ¿Y por qué? Porque no le dio lo que ella quería. No le hizo el milagro que ella estaba pidiendo. Entonces, y en eso hay que decir, Cristo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Pero el que pide, recibe. Pero no dice que recibe lo que exactamente como yo le digo a Dios que tiene que ser. Porque en el fondo a veces le decimos nosotros a Dios cómo hacer las cosas. Y como que no tenemos mucha experiencia para eso. Bueno, y en ese sentido, en el pedir por nuestras necesidades por Sí. otro, primero que nada, Ok. nuestra obligación es pedir por la Iglesia, para que sea santa, que esté unida, pedir por el Papa, por los sacerdotes para que sean fieles a su Iglesia, buenos sacerdotes, por las órdenes religiosas que tanto bien hacen. Y también este dibujito de acá abajo lo queríamos representar como pedir por el cuidado de nuestra tierra, de nuestro planeta, que tenemos tantas noticias de cómo hay, de cómo afecta la contaminación, etcétera. Y colaborar en lo que se pueda en eso. Exacto. O sea, También el pedir por otros incluye que nosotros tengamos algún pensamiento con respecto a los em, necesitados. a los que están necesitados, los que sufren, por ejemplo, que nosotros quisimos ponerlo en esta lámina de acá, a las personas que están ancianas, que están en necesidad, a los que sufren pobreza, los que están en el hospital, los que están atrapados en la droga, los que están en la cárcel, incluso con nuestros enemigos, que también es Sí, algo que podríamos hacer también si somos generosos. porque la gente, por ejemplo, la gente que está atrapada en la violencia, por ejemplo, nos hemos puesto a pensar lo puro que debe ser su corazón, lo enrabiados que deben estar. O sea, pedir por ello, para que de alguna manera se abran a la luz, que están muy perdidos. La gente violenta, la gente que hace mal. Pedir por ellos también, porque la verdad que es fácil pedir por los que están cerca, por nuestra familia, por los que yo conozco, pero y los que yo no conozco, y los que están solos, la gente que está botada no sé, pues drogado. Ayer veía una cuestión en la televisión y mostraban gente que perdió toda su vida por la droga. Rezar por ello. Hay gente que está sufriendo mucho. Sí, y sus familias también. Y su familia, por supuesto. Bien, finalmente, una vez que nosotros generosamente hemos pedido por la iglesia, por los demás, etcétera, nosotros ahí llegamos a abrir nuestro corazón a Dios y les pedimos por nuestras necesidades propias. Por eso que pusimos ahí solamente el corazón, porque nosotros se supone que le abrimos el corazón a Jesús y le contamos nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras necesidades, em, y tenemos ese rato íntimo de oración con Dios. Y al final, o sea, este, el abrirle el corazón a Dios es cuando ya le has dicho todo, que puede ser una cosa cortita, pero le has dicho tantas cosas de los demás, de darle gracias, que ahí ya estás es como cuando uno empieza a conversar con un amigo o con una amiga. Empieza, ¿no? Como han estado, no sé qué, no sé cuánto, y empieza a evolucionar la conversación y al final terminas hablando de lo más íntimo. Con Dios es lo mismo. O sea, llegar a la intimidad con Dios. Y por último, todo esto que hemos visto, la oración perfecta, la más perfecta es el Padre Nuestro. Y tiene esta misma estructura. Empieza con la alabanza, con dar las gracias, pide que se haga la voluntad y al final pide por los demás,
pide por, y dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. O sea, al final le está diciendo, le está hablando de tu propio corazón. Y esa oración la decimos todos los días. Entonces, volver a esa oración y ver esa misma estructura. Bueno, ese es el tema de la oración. Ya terminamos para que Era un no haya poquito era largo, un poquito largo, pero pero queríamos hacerlo como así, como más detallado, precisamente para que a ustedes les pueda servir con sus señoras. Ojalá lo puedan hacer tal cual como se los planteamos nosotros, y si no, bueno, lo que ustedes quieran, lo que ustedes recortan, sacan o ponen lo que quieran hacer. Esta era como nuestra propuesta. Y lo último que queríamos proponerle es el valor del mes de el valor del mes, que es, que aquí se los vamos a plantear al tiro, acá. Ahí está. Entonces, es como muy cortito este, así que no se asusten porque ya estamos terminando. Eh, el valor del mes que queríamos proponer nosotros era la devoción, ya que estábamos en este tema de la oración, de que como lo alabamos en estas cuatro partes, la alabanza, el dar gracias, pedir perdón y pedir por nuestros problemas y por los demás. Entonces, la devoción era algo bien que queríamos destacar, porque hay veces que se confunde la devoción con algunas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero también, Bueno, hay una antes cosa, que eso, antes que eso, lo primero es pensar que el ser humano es un ser que está hecho para amar, ¿ya? Nosotros para amar y ser amados. Siempre que, nosotros siempre amamos, hasta los más malos aman. Entonces, siempre buscamos, entre comillas, un objeto a quien amar, ¿ya? Y dependiendo ese objeto, cuán de mayor valor es mejor nuestra vida y podemos hablar de una mejor devoción. Por ejemplo, amar el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, es una devoción muy, muy buena porque en el fondo estamos amando a Dios, ¿ya? Pero el hombre en general, como quiere amar algo, también puede no amar al corazón de Jesús, ni amar, sino que amar a un artista, a un deportista. También puede ser amar a su mascota. Gente que puede cortarse las venas por su propia mascota, pero no hace nada por los demás. O por la naturaleza, o sea, que no se puede contaminar nada, que todo tiene que ser pulcro y perfecto para la naturaleza. Vamos a salvar las ballenas, pero no importa el aborto. ¿Se fijan? O sea, la devoción tiene que ser que el corazón humano se oriente al bien, no a cualquier cosa, ¿ya? Y dentro de las devociones católicas nosotros pusimos aquí algunos ejemplos. Bueno, Santa Rita de Casia, el Padre Alberto Hurtado, obviamente la Virgen del Carmen, y hay muchos más. Y bueno, y ahora, últimamente, está la devoción a Carlo Acuti, que es este santo vean, italiano, que probablemente va a ser canonizado el próximo año. entonces en el fondo nuestras devociones, si están bien encaminadas, estamos haciendo lo que estamos rindiéndole culto a Dios, a lo que Él nos propone. Y a través de sus santos, que son personas que se han destacado por ser seguidoras de Cristo fielmente. Y cada uno de ellos tiene una particularidad, tiene algo especial por el cual nosotros los destacamos. Eh, entonces, aquí son unos ejemplos, pero ustedes pueden tener devoción, por ejemplo, a Santa Rosa de Lima o alguna advocación de la Virgen distinta a la Virgen del Carmen. No importa, siempre que estemos en el camino siguiendo los pasos que la Iglesia Católica nos dice. Nosotros no adoramos a estos santos, sino que les tenemos devoción a ellos, les pedimos ayuda, que intercedan por nosotros, pero no los adoramos. Eso es bien importante, ni siquiera a la Virgen María la adoramos. Y que eso, hay una cosa, en los santos, ¿por qué la iglesia pone a los santos? Son personas, seres humanos,
Dejemos de lado a la Virgen porque, Especial. porque es especial ella, pero dijimos, todos los santos son seres humanos, ¿ya? Que tuvieron defectos, cometieron pecados, pero vivieron su vida en forma muy heroica, heroica en el sentido de siempre teniendo un esfuerzo especial por estar cerca de Dios. Y lo que la iglesia hace solamente es tomar a estas personas y, como quien dice, sacarlas a la luz y mostrárnoslas a nosotros como ejemplo para vivir una vida cercana a Dios, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, en las devociones es re importante, si yo le rezo al santo X, da lo mismo, ¿cuál santo? La santa XX, la santa no me va a hacer un milagro, y eso lo tengo que tener súper claro, porque la santa está en el cielo, está cerca de Dios, a lo mejor es más catete. Entonces yo le voy a pedir que ella interceda por mí a Dios. El milagro siempre lo hace Dios, ¿ya? Entonces, siempre pensemos que le estoy pidiendo a un santo porque está cerquita, cerquita de Dios y va a molestar, molestar y molestar y me va a ayudar, pero está siendo de intercesor, ¿ya? Entonces, ojo con las devociones, ojalá que siempre nuestro corazón que busca a quien amar, ame lo correcto, ame el bien. Exactamente. Bien, esas eran nuestras propuestas para, para hoy. Uy, vamos a tener que cambiar un poquito el computador, lo vamos a cambiar porque nos está llegando justo el sol de frente, entonces Sí. estamos viendo mal a las personas y a nosotros también. Entonces vamos a cambiarnos para acá. Nada, solamente preguntarles si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, ¿Alguna pregunta? alguna pregunta. Este lugar no nos está conveniendo. La otra vez no había sol, po. Muchas veces no había sol, Claro, estamos más en invierno. Si no, llegamos hasta acá con nuestra capacitación, ojalá les sirva y tengan plena libertad para tomar lo que a ustedes más les ayude en su formación para su señora, Todo el material nosotros se lo mandamos a la a la secretaria, encargada, sí. a los encargados, así que si necesitan algo, están los PowerPoint, si quieren en algún minuto usarlo, el texto también, está todo para que lo vayan ocupando, y están los textos también de los, las- los textos de los evangelios también, o sea, Sí, les mando las también, está en imágenes. el manual. Están en mano, ¿no? Bien, nos Bien, despedimos entonces. no hay ninguna pregunta, parece que no, están todas bien. Todavía. Ujú. Es que nos quedó todo muy claro la explicación que dieron. Ay, qué Además bueno. No, es bueno. de hacernos ver las cosas, eh, también entendemos más. Ay, qué bueno, qué alegría. Eso se trata. Ah, Sí. un granito de arena para que su trabajo les sea más fácil. La idea es como irles refrescando un poco las cosas que muchas de ustedes ya lo saben, y muchas Sí. cosas, o sea, nosotros no les estamos dando nada muy nuevo, la idea es refrescarlo, la idea es como meditarlo, pensarlo más, darle vuelta, ¿ya? No pretendemos hacer una clase así como muy, muy, muy importante, sino que el dar ideas de cómo pueden ustedes hacerlo, entregarlo. Entregar sus... Porque yo creo que muchas de ustedes deben llevar también harto tiempo haciendo esto. Entonces, de repente, es bueno como oír algo distinto porque se te abre un poco la idea, la cabeza a cosas nuevas, a ejemplos, por último, no sé. Bien, las dejamos entonces Las dejamos. para hasta la otra semana, hasta el otro mes. Que estén muy Ya. bien. Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias por gracias la por estar atención. ahí. No, Chao, gracias a chao. ustedes. Chao, chao. Chao, gracias. Vamos a esto. Aquí tengo que parar de grabar. No veo nada con esta cosa.